Cordial saludo a mis estudiantes de sexto grado. En esta ocasión pues voy a hacer este video. Y este video esta semana no es para hacer actividad, sino solamente para que lo observen, para que extraigan las ideas principales, para que es como un video preliminar para que puedan entender los orígenes de la civilización romana, porque vamos a ver 3 unidades. Es una unidad que tiene 3 temas, ¿ya? Y en el primer tema vamos a ver a Roma y el origen, ¿ya? Y la monarquía, que fue la primera forma de gobierno en Roma. Entonces, en esta unidad que vamos a ver, vamos a hablar sobre cómo se dio el origen de la civilización romana. ¿Cuáles fueron los primeros pueblos que llegaron a la península itálica? Vamos a ver qué influencia cultural, religiosa, cómo se organizaban socialmente, políticamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Para hablar de Roma tenemos que hablar primero de su ubicación geográfica. Vamos a ver de que vamos a Europa, nos tenemos que ir hacia el sur, y en la parte del sur occidental, y vamos a encontrar a la península itálica, ¿cierto? Entonces la península itálica, que al oriente va a estar limitada por el mar Adriático, y hacia el occidente por el mar Tirreno, ¿cierto? Sí, el mar Tirreno. Entonces vamos a ver que también ella está en la parte de arriba, o sea, hasta donde limita con los Alpes, y va a estar atravesada por los Apeninos, ¿ya? Y que los Apeninos van a atravesar toda la península y se van a hacer 2 llanuras. Estas llanuras van a tener un principal río que se llama el río Po, ¿ya? Que genera una llanura muy fértil, apropiada para el desarrollo agrícola. Entonces, Roma se caracterizó por el gran abastecimiento de agua. Siempre era una ciudad que estaba abastecida de mucha agua, el río Po. Esta civilización se divide en 3 grandes periodos. Un periodo que comenzó en el 750 a.C. hasta el 509 a.C. Ese periodo se llama monarquía. El otro periodo se llama el de la época republicana, después del 509 a.C. hasta el 31 a.C. Y después va a venir una época que se llama el imperio, que es del 31 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, cuando llegó al poder el rey bárbaro germánico Rómulo Augusto. Entonces vamos a hablar sobre el primer periodo. O sea, primero vamos a hablar del origen y después vamos a hablar del primer periodo. En el primer periodo vamos a encontrar que llegaron pueblos, muchos pueblos como los ligures, aquí hay otro que los venetos, los itálicos, pero los más importantes de esos que estuvieron entre el río Arno y el río Tíber, tuvieron los etruscos, ¿ya? Entonces llegaron varios pueblos de varias partes. La mayoría llegaron del oriente, pero el más importante va a ser los etruscos. ¿Por qué? Por su importancia cultural, por la influencia que hicieron, ¿ya? Entonces dice aquí que ocupó la región de Toscana, como estaba diciendo, entre el río Arno, es el río Arno y el Tíber. Entonces podemos decir que se organizaron en ciudades-estado. A la cabeza de cada ciudad había un rey, pero con el crecimiento demográfico y el comercio, la guerra jugó un papel decisivo, y así apareció la aristocracia militar. O sea que la parte militar fue muy importante dentro de los etruscos. La principal actividad fue la agricultura. Ellos que cultivaban más que todo era cereal y vino. También eran productores de aceite, ¿ya? De uva, que hacen el vino. Explotaron minerales como el cobre, como el hierro. Hicieron actividades también, que estas actividades contribuyeron al enriquecimiento del pueblo etrusco.
Solamente podemos decir que los que ejercían el control eran familias nobles que ejercían el control. O sea que había un rey y había después las familias nobles, que era como una aristocracia, eran los que encabezaban pues el liderato. Los sacerdotes también eran muy importantes, que era un pueblo politeísta, para que lo tengan en cuenta. Tenían una posición privilegiada en la sociedad. Tengan en cuenta que entre todas las sociedades de las civilizaciones, todo lo que hemos dado, si te dan cuenta, tiene algunas características muy similares. Se dan cuenta, los sacerdotes siempre tienen un papel preponderante, tienen un papel muy especial, ya son muy privilegiados. Siempre hay unas familias nobles, ya, que son las que tienen el poder después del rey, o sea, los dueños de las tierras, ya. En la mayoría de las civilizaciones vamos a ver que el líder, el rey, se puede decir, o el emperador en otras civilizaciones, va a tener el poder político, social, económico, militar y religioso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que eso es una de las características como la mayoría de las civilizaciones que hemos visto. ¿Ya? También hemos visto que la mayoría de estas civilizaciones se desarrollaron cerca de los ríos, que eran agrícolas, lo tengan en cuenta. Entonces, ellos creían también de que después de la vida después de la muerte, entonces había vida, y por eso ellos hacían unas tumbas suntuosas y muy decoradas, porque pensaban de que para que esa persona fuera con sus pertenencias a la otra vida. Los etruscos formaron una cultura ya mezclada con elementos orientales y griegos, ya, y que los etruscos fueron fundamentales para el mayor aporte de ellos culturalmente fue el alfabeto. De este alfabeto es que se va a salir las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? Pues lo que nosotros hablamos: español, francés, alemán, todo lo que las lenguas que todo esto viene ya de herencia de los etruscos. Vamos a ver también que en la fundación de Roma, ¿cómo se fundó Roma? Se dice que, según una leyenda, había una sacerdotisa, ya, que Rea Silva, así que que gracias a Marte tuvo dos gemelos, que eran Rómulo y Remo. Rómulo y Remo fueron, como la sacerdotisa no podía tener hijos, pues a ella botaron a estos niños, botaron al río Tíber. Y dicen que la loba Capitolina los cogió y los amamantó y los crió. Después se fueron en el 753 se fueron hacia el Monte Palatino, y en esas 7 colinas van a fundar varios pueblos, y donde esos pueblos el principal era Roma, ¿ya? Y ahí en Roma se estableció el foro, donde hacían intercambios comerciales. Vamos a ver también que ahora sí vamos a ver el periodo de las monarquías, que empezó desde el 750 a.C. hasta el 509 a.C. El primero fue Rómulo. Rómulo asesinó a su hermano Remo por disputas territoriales, y él fue el que se quedó con el poder. Hubieron 7 monarquías, y las 3 últimas eran los etruscos. Ya, los etruscos, estos reyes crearon instituciones políticas, militares y religiosas. El primero, como les dije, era Rómulo, que vino y gobernó por 38 años, tenía funciones religiosas, judiciales, militares, políticas y religiosas. También se creó por primera vez el Senado. Eran hombres de avanzada edad, y que esto después se van a convertir en lo que se va a llamar los patricios. Al principio el Senado le daba consejos al rey. Al Rómulo se le atribuye la organización del ejército y la distribución de tierras cercanas a la ciudad. Vamos a ver también una parte también que Rómulo va a dividir pues el pueblo en 3 tribus, que van a ser los latinos, los sabinos y los luceres. El último de esta monarquía que se conoce es Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio, que fue el último rey que fue depuesto en el 509 a.C.
fue depuesto porque ultrajó a una mujer del Senado, ¿ya? Y entonces lo van a deponer y de ese momento va a haber un gobierno de tipo republicano. Va a comenzar la otra época, que va a comenzar del 509 a.C. hasta el 31 a.C. Ya, esa que él violó, dicen que violó a una mujer llamada Lucrecia, y esto molestó mucho hasta a los senadores, y va a deponerlo del cargo. Y va a empezar otra etapa, que va a ser la república. La familia va a ser la unidad principal de la sociedad romana, la unidad básica de la sociedad romana. El pater familia, que es el padre, es el único que va a tener el poder, ya tiene el poder sobre la vida y la muerte, sobre los hijos, sobre la esposa. Él es el que va a dar las órdenes, él es la autoridad absoluta de la casa, ya. Eso es lo que significa eso. También se organizaban en gens. ¿Qué viene siendo gens? Quiere decir que son grupos de individuos que remontan sus orígenes a un antepasado, ya. Y quiere decir que, por ejemplo, de que ellos, las familias, se reconocían por sus antepasados, por un ancestro en común, ya, para hacer una familia. Eso se llama la gens, ya. Hubo una estratificación social en donde podemos decir que los ciudadanos, o sea, la sociedad, se me ha olvidado, se estratifica de acuerdo con la división de tierras y con la descendencia, ya. Entonces vamos a encontrar por primero a los ciudadanos, después a los clientes y después a los plebeyos. Los ciudadanos estaban agrupados en gens y en curias. Curias no es lo que significa ahora de cura, sino curias era como una subdivisión de un pueblo, o sea, eran como pequeñas tribus, ¿ya? Y estos ciudadanos se van a llamar patricios y formaban una minoría privilegiada con derechos políticos y la propiedad de las tierras, y el ganado debe tener un antepasado en común. Entonces, por ejemplo, los que tenían el poder eran estos, ya los ciudadanos, que eran los que se llamaban los patricios. Después vamos a tener a los clientes. Los clientes estaban debajo de los patricios, eran hombres libres, pero no tenían tierras y no tenían el mismo poder, ya. Los clientes estaban bajo la tutela de un pater familia, de un padre de familia. Y vamos a encontrar a los plebeyos, que van a ser los comerciantes, van a ser los artesanos, van a ser los extranjeros, únicamente que tenían derechos civiles. Lo que no tenían eran derechos políticos. Y vamos a entrar a los esclavos, que eran considerados como objetos y no se podían comprar ni vender, y no como personas. Los libertos eran los esclavos que habían sido liberados y que ahora eran nuevos ciudadanos, pero como clientes de sus antiguos amos, ¿ya? Entonces vamos a ver que tenemos una pirámide social. Vamos a encontrar a los ciudadanos, que tenían todos los derechos civiles y políticos y eran dueños de las tierras, ¿cierto? Después vienen los clientes, que no tenían tierras, ¿cierto? Y que estaban bajo la orden de un pater familia. Después vamos a encontrar a los plebeyos, que eran los comerciantes, eran los artesanos, eran los extranjeros, que tenían derechos civiles pero no tenían derechos políticos, o sea, que no podían votar, no podían tomar decisiones del gobierno, no podían tomar ninguna clase de opiniones. Estaban los esclavos, ya, que eran vistos como objetos, no como personas, y los libertos, ya, que eran esclavos que ya habían tenido su libertad, pero que estaban bajo la potestad de sus amos, o sea, se convertían en clientes, ya. Ahora, ¿qué economía vemos acá? Primero vamos a ver que lo más importante en la economía es la monarquía, ¿ya? Vamos a ver que sembraban trigo, cebada, guisantes y subsistencia, con la ganadería, la pesca y la caza, para que lo utilizaban como ruta principal de comercio el río Tíber. Además, una creciente especialización de la producción artesanal, eso como lo más importante. Vamos a ver
en el aspecto de la religión, vamos a ver que ellos eran politeístas y tenían divinidades como Júpiter, Juno, Minerva, Marte y Baco. Ya, sin embargo, habrían otras divinidades. El culto a los antepasados de la familia era dirigido por el pater familia. Ya les dije que el pater familia era el líder, el hombre. O sea, las mujeres en este momento no tenían ninguna clase de protagonismo histórico ni nada por el estilo. La mujer no tenía, era el hombre de la casa. En los baños, o sea, habían las termas. ¿Qué eran las termas? Eran baños públicos, ya, que estaban en espacios en el centro de la ciudad. Eran baños a vapor, porque en las casas no habían baños. Entonces la gente concurría en las tardes a bañarse a esos balnearios, donde ahí charlaban y debatían temas como la política, ¿ya? Eso es lo que se llama así. Por eso tiene el nombre de aguas termales, de termas, que eran grandes balnearios públicos, baños públicos. Decía aquí, no había baños en las casas y la gente solía ir a las letrinas públicas. El agua llegaba a las ciudades a través de acueductos, ¿ya? Ellos tuvieron acueductos, que vamos a ver después que estos acueductos eran hechos de plomo, y ese plomo desprendía, pues, se desprendía y era nocivo para la salud. Mucha gente murió a causa de tomar esta agua que venía proveniente de los acueductos. También vamos a ver los gladiadores en el anfiteatro. Si ustedes han visto la película Gladiador, ustedes ven que ellos pelean en un espacio, ¿cierto? En ese espacio era un gran edificio donde se hacían estas luchas, ¿no? Entre gladiadores, entre los animales, como tigres, como leopardos, ¿ya? Entonces se llama anfiteatro. Aquí decía, el anfiteatro era un edificio en que se celebraban juegos y espectáculos sanguinarios, donde competían los famosos gladiadores. Uno de estos más famosos fue el Espartaco, ya el gladiador más importante que se habla de Roma, que se levantó en contra de Roma, porque Espartaco va a hacer una rebelión, ya él se va a escapar. O sea que Gladiador va a ser como una réplica de Espartaco. Ya esto como lo más importante. Ya, aquí dice que uno de los temas más llamativos de la cultura romana tiene que ver con las formas de vida de este pueblo. Los romanos se destacaron por la forma de construcción de grandes infraestructuras que generaban comodidad y sentido de pertenencia sobre la población romana. Entonces, también tenía un gran edificio llamado el Panteón. Un panteón era como un gran templo para adorar a los grandes dioses. Recuerden que los romanos eran politeístas. Minerva, Juno, Baco, Marte eran como las principales deidades de ellos, eran politeístas. Entonces también vemos que en la parte cultural vamos a ver las termas, que eran los baños públicos. Vamos a ver también el anfiteatro, que era donde peleaban los gladiadores, ya, que lo tengan en cuenta ahí. Vamos a ver que en los tres periodos, un periodo que se llama como monarquía, el otro periodo se llama un periodo republicano, y el periodo del imperio. En el de la monarquía hubieron cuántos reyes, hubieron 7. Los últimos 3 eran etruscos. Lo más importante, ¿cuál fue? Rómulo, porque él fue el que organizó la parte militar. Ya, ¿cómo se llama? Vino y dividió, por ejemplo, lo que pasa es que Roma fundó en el Monte Palatino. En el Monte Palatino había 7 colinas grandes. En 7 colinas, entonces él distribuyó entre esas 3 tribus: latinos, sabinos y luceres, ¿cierto? Vamos a ver también que nos dicen también de que la leyenda para que fue fundada en 753 antes de Cristo, pero antes de eso habían llegado los etruscos, ¿ya? Vemos también de que la leyenda nos dice que hubo una sacerdotisa que tuvo un hijo con Marte, ¿ya? Y tuvieron 2 gemelos. Ya, esos 2 gemelos fueron tirados al río Tíber, y vino una loba y los adoptó hasta que crecieron, y Rómulo mata a Remo por una disputa territorial, y después va a fundar
en lo que es Roma, las 7 colinas, varios pueblos. ¿Quieres? Para que lo tengan en cuenta. Que esa monarquía va a acabar con el gobierno de Tarquino el Soberbio, porque vino y ultrajó a una mujer de la aristocracia que había en ese momento. ¿Ya? Y va a comenzar el periodo que se llama el periodo republicano, que lo vamos a ver en otra unidad. Entonces, pues vamos a ver también que la economía, vamos a ver que la agricultura, la caza, la pesca, y también tenía una gran producción artesanal. También ellos se dedicaban también al cobre, al hierro, al cultivo de cereales, de vino, que como lo más importante. Y vamos a ver que ahí en la relación de la familia, ¿quién era el más importante? El pater familia. Pater familia, ¿quién era? El padre, el hombre de la casa, ¿ya? El hombre era el que tenía el poder de la casa, ¿ya? Era lo más importante. Y decíamos que las familias se organizaban en gens. Gens quiere decir que tienen un parentesco, un antepasado en común. Y vamos a una pirámide social donde están los ciudadanos, los clientes, los plebeyos, los esclavos y los libertos. ¿Ya? Entonces, los que estaban en los ciudadanos son los que tienen derechos políticos. Para los clientes no tenían derechos políticos. Los ciudadanos, los clientes, los plebeyos y los libertos, o sea, eran ciudadanos libres, pero no tenían derechos políticos, no podían hacer parte de las decisiones del gobierno. Quiero que se lo tengan en cuenta. Bueno, he tratado de hacerle una explicación de esto. Ojalá que pongan atención, que aprendan algo. Eso es lo más importante, ¿ya? Para nosotros conocer nuestro presente, tenemos que apropiarnos del pasado. Conocer el pasado para poderlo conectar con el presente. Bueno, chicos, ha sido un placer, los extraño mucho y ojalá nos podamos ver muy pronto. Espero que ahora tengan autonomía, que tengan responsabilidad, porque recuerden que el proceso pedagógico y educativo que hacemos es solamente para el beneficio de ¿quién? De ustedes, no para el beneficio mío. Yo solamente soy un guía de ustedes, un guía que los ayudo a facilitarles el aprendizaje. No soy el sabio Caldas, ni soy Sócrates, ni soy Aristóteles, nada por el estilo. Solamente lo que hago es ser un guía para ustedes y que ustedes puedan superar al maestro. Siempre lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, necesito de ustedes autonomía y responsabilidad. Cuando tengamos autonomía y responsabilidad, ya vamos a llegar muy lejos. Ya no busquemos complacer ni a padres ni a profes. Busquemos complacernos a nosotros mismos para poder alcanzar nuestros objetivos. Muchas gracias, muchachos.